Buenas noches. Vamos a continuar con las Mishnayot que estuvimos viendo. Ahorita llegamos a la quinta Mishnah del cuarto capítulo. Ayer terminamos la Mishnah con la enseñanza de Rabbi Yohanan ben Beroká, hijo de Beroká, y que habló de la gravedad de profanar el nombre de Dios. Eso fue lo último que vimos ayer. Ayer sí. Que dice lo grave, que incluso uno haciéndolo ocultamente, igual Dios lo revela por la gravedad que eso tiene. Ahorita sigue con el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, que es Rabbi Ishmael, así se llama Rabbi Ishmael ben Beroká. Está mencionado en muchas ocasiones en el Talmud, era compañero de Rabbi Meir, del famoso Rabbi Meir Balanés, pero tampoco hay así historias que relate el Talmud o el Midrash acerca de él. Nada más habla en muchas ocasiones de las opiniones que él dio sobre diferentes temas alágicos de leyes del Talmud. Por eso no vamos a hablar en particular ahorita de él, ya que no se menciona. Les vuelvo a reiterar que todas las historias que cuento, obviamente que no las invento, ¿no? Creo que es más que entendible. Son de las fuentes que existen sobre estos jamim, aunque a veces hay alguna pequeña diferencia en diferentes fuentes. Tomo la más aceptada, y como aquí no hay fuentes que cuentan acerca de él, por eso voy a omitir la historia de él. Era el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká. Y dice lo siguiente: Alomed Torah al menat lelamed, maspikin beyado lilmod ulamed. Aquella persona que estudia la Torah con la intención de enseñar, no solamente el estudiar, adquirir conocimientos, sino transmitir, guiar, ilustrar a los demás, entonces dice que Dios lo ayuda, dice que logre las dos cosas. Porque a veces uno con enseñar, si se dedica a enseñar, no va a tener suficiente tiempo él para estudiar. Entonces dice Dios le ayuda a que se le facilite también su aprendizaje, que es el que le quede el aprendizaje, y además pueda enseñar también, que logre su objetivo. Hay diferentes también interpretaciones sobre esto. ¿Qué significa que su intención era para enseñar? Si se refiere a que es con un interés enseñar, o para tener, renombre, que es sabio, o para ganar dinero de esa manera transmitiendo. Hay quien lo interpreta que efectivamente, pero aunque no es lo correcto, que uno tiene que tener la intención idónea, que es por estudiar la Torah, que es algo sagrado, que es la guía de nuestra vida, que son las palabras de Dios, pero es a veces al principio uno tiene que tener una motivación, aunque no sea la intención la más correcta, y después llegar a la intención pura de solamente estudiar y enseñar porque es la voluntad de Dios, porque eso es lo correcto. Esa es una explicación, pero la explicación más aceptada es otra. Es que realmente aquí se refiere a una persona que quiere cumplir el precepto de la Torah de transmitir. Y si nos ponemos a buscar en las fuentes de la Torah, todos conocemos la mitzvah tan importante de estudiar la Torah, pero en las fuentes no dice de forma explícita estudiar la Torah. Lo aprendemos de donde nos indica Dios que tenemos que enseñar. Como decimos, se las enseñarán a sus hijos para que hablen con ella. Y que dice, se los transmitirás a tus hijos y divartá, hablarás con ellos, que ahí se aprende que uno tiene que hablar de la Torah. Pero básicamente, todas esas fuentes que encontramos en la Torah hablan de enseñar, y por eso mismo uno no debe conformarse en
limitarse a estudiar nada más para sí mismo. A veces uno puede encerrarse, agarrar libros, obviamente que eso tiene valor y tiene mérito, pero Dios nos pide otra cosa. Dios nos pide que transmitamos desde que se dio la Torá hace más de 3.300 años hasta hoy en día, la responsabilidad que tenemos y el legado es transmitirle a las siguientes generaciones, que haya esos valores en el mundo, que las palabras de Dios estén en todos lados, dice, de enseñar y de guiar. Por eso uno no puede limitarse a solamente estudiar. Por eso dice, si uno tiene esa intención que es correcta, que es estudiar para enseñar, entonces Dios le facilita que lo que va a enseñar no lo obstruya, no le quite la posibilidad de mejor conocimiento o haga que no tenga el tiempo suficiente o que se le olvide. Que logre las dos cosas. Hay otro ¿cómo se llama? Texto que no es el común, pero Rashi, uno de los grandes comentaristas, él lo lee diferente, le agrega aquí una palabra. Dice que aquella persona que estudia nada más para un beneficio, lo interpreta así, al menad lelamed, nada más para enseñar y para ganar dinero de eso, dice, como un oficio, dice, en maspikim beado lilmodu lamed, dice al revés, agrega aquí una palabra, en maspikim beado, no le dan esa facilidad para que pueda estudiar y enseñar, porque su intención no es la correcta y no es negativa. La Torah no es un medio, como lo vamos a ver más adelante, en el final de la Mishnah, no es un medio, una herramienta para el trabajo. Ahorita lo vamos a ver. Pero esa es una versión. La versión aceptada y conocida es la que realmente tiene una buena intención. Justamente, uno de los grandes comentaristas del Pirkei Avot, Rabbi Obadia de Bartenura, él lo explica, pero primero vamos a continuar para entenderlo mejor, porque sigue diciendo, Ve'alomed al menad la azot, y el que estudia con intención de llevarlo a cabo del cumplimiento de los preceptos, que es lo ideal, ese es el objetivo principal que Dios nos pide a nosotros, Maspikim beado lilmod ulamed lishmor velazot. Dios le facilita, como tuvo la intención óptima, que es estudiar para hacer las cosas correctamente, que lo lleve a ese objetivo, no nada más teóricamente, entonces Dios le permite, le facilita que tenga facilidad para aprender, también enseñar, que es un mérito muy grande, lishmor, que es el cuidar la Torah, mantenerla, que no sea algo pasajero, velazot, y practicarla. Entonces, si uno tiene una intención mediana, vamos a dividirlo en tres categorías. Aquel que tiene intención por un interés, que según Rashi dijo es negativo totalmente, que eso Dios ya no le permitiría que lo logre. El que tiene una buena intención de estudiar y enseñar, que eso es una misión que nos da la Torá. Y vamos a ver ahorita que es la tercera. Y la tercera es para llevarlo a cabo, para practicarlo. Pero aquí cabe una pregunta muy notoria. Lo dije muchísimas veces, habíamos mencionado que Pirkei Avot no está hablando ni para gente reshaim, que es malvada o negativa, ni tampoco de leyes. Está hablando algo más allá, consejos, cómo uno tiene que superarse. Se llama milé de Hasiduta, así lo llaman. Son palabras de superación, de ser mejor, consejos. Entonces, si dice al final, el que estudia con la intención de practicar, queda a entender que la primera opción que dijo no se refiere al que estudia con la opción de practicar. Dijo el que nada más de enseñar y no practicar, y si estudia no para practicar, pues esta persona está fuera de lugar totalmente. Me refiero, obviamente que uno debe estudiar la Torá, que son leyes, no como una teoría y filosofía nada más de curiosidad,
sino para practicar. Entonces no estamos hablando de una persona incorrecta, fuera de contexto, que de eso no habla el Pirkei Avot. Entonces, ¿qué diferencia hay del primero al segundo? Que si es también para practicar y también enseñar, pues, ¿qué agrega después el que dice el que estudia para practicar? Y entonces el primero, ¿a qué se refiere? Y aquí es donde Rabbi Obadiah de Bartenura, como iba a mencionar hace un momento, uno de los principales comentaristas del Pirkei Avot, nos dice lo siguiente. Él le da cierta interpretación para responder a esta aparente o contradicción o algo, o dificultad de entender este concepto. Y nos dice lo siguiente. Nos menciona en el Talmud que nos relata acerca de Abaye y Rabá. Eran dos grandes rabinos muy conocidos que eran de la época de los Emoraim, no de los que escribió en la Mishnah, como lo que estamos estudiando ahorita el Pirkei Avot, sino de la época posterior, que escribió en la Gemara, dice que era la explicación de la Mishnah. Eran muy famosos, el que estudia algo de Talmud tiene que haber oído sus nombres, Abaye y Rabá, y menciona la diferencia de Abaye y Rabá, porque uno tuvo una vida más corta y el otro vivió más años. Entonces dice Rabá, él estudiaba Torah y enseñaba, pero no se ocupaba lo suficiente de Gemilut Hasadim, que significa ayudar a los demás, buscar cómo ayudar, porque estaba metido en su estudio. No sé, seguro que estudiaba con intención de cumplir, y era un gran rabino que cumplía todos los preceptos de la Torá, y también de enseñar. También nos enseña, nos dejan enseñanzas muy sabias en todo el Talmud, pero él dedicaba prácticamente la mayoría de su tiempo absoluto al estudio y a enseñar, y no a ayudar a otros, porque eso le quitaría tiempo. No quiere decir que cuando se le presentaba una oportunidad de ayudar, que no ayudaba. Seguro que sí, seguro que cumplía mitzvot y demás, pero no era algo prioritario. Y dice, y Abaye también estudió Torah, también enseñó, pero también se ocupó de Gemilut Hasadim como una forma, como algo prioritario, y por eso vivió más años. Dice, Dios lo premió, porque los dos venían, eran descendientes de Elí, que hubo sobre esa familia un destino que iban a morir jóvenes. Entonces, a pesar de eso, Abaye vivió más años porque se ocupó en Gemilut Hasadim. Así dice el Talmud, en el Tratado de Rosh Hashanah, página 18. Y este Rabbi Obadiah Bartenura explica de esta forma la Mishnah. Cuando dice el que estudia con la intención de enseñar, se refiere como Rabá. Obviamente de practicar, seguro que sí. Sin estudiar no puede practicar. Pero más al estudio y a enseñanza que a buscar cómo hacer más méritos de ayudar a gente y demás. Entonces dice, eso está bien, es una buena intención, le facilitan estudiar y enseñar. Pero el que estudia y va más allá, quiere también dedicarse al objetivo al final de la Torah, emular a Dios, como Dios ayuda desinteresadamente, también ayudar a los demás, a esa persona llega a un nivel superior y le facilitan, como Abaye, que también estudió, también enseñó, también lo protegió la Torah y también pudo llevar a cabo esa práctica. Okay. Esa es la primera enseñanza que lo enseña Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan, que fue el anterior. Ahora, por lo general siempre hay una relación, no es de forma absoluta, pero Rabbi Yehuda Nasi, que ordenó las Mishnayot, por lo general puso una detrás de la otra por alguna relación que hay entre una y la otra. Aparentemente aquí no vemos ninguna. Antes habló de profanar el nombre de Dios y de la gravedad, y ahorita está hablando de otro concepto. Pero sí se podría explicar que efectivamente aquí lo ordenó de esta manera porque sí hay una relación con la anterior. Es uno de los peores pecados, como ya lo mencioné, que existe en la Torah, es profanar el nombre de Dios.
Va más allá que cualquier otra falta. Eso es dar mala imagen, desvirtuar, o más bien dar un mensaje negativo de las enseñanzas de Dios. Ese es el pecado tal vez de los más graves que hay. Ahora, cuando uno ya lo hizo, prácticamente no lo puede corregir. Dejó una mala imagen, es algo que, como dije, una falta muy, muy grave. Lo único que sí podría hacer para amortiguar y para compensar un poco, aunque no pueda corregir lo anterior, es santificar el nombre de Dios, que es lo opuesto. Para contrarrestar el profanar el nombre de Dios, la mejor manera es santificar. Entonces a eso se refiere esta Mishnah. ¿Cómo uno santifica el nombre de Dios? Es transmitiendo, enseñando los valores verdaderos de la Torah, guiando, iluminando, que la gente vea qué sabiduría tiene la Torah que Dios nos da, qué valores, qué guía para la vida, qué equilibrio en todo. Esa es la mejor manera de santificar el nombre de Dios. Y hay dos niveles. Una es estudiar y enseñar, y la otra todavía ir más allá y enseñar y actuar y ayudar a la gente. Esa es la mejor manera de santificar el nombre de Dios. Mira, esta persona que tiene valores de la Torah, que tiene estudio, mira cómo ayuda a los demás, cómo hace el bien. Esa es la mejor manera de santificar. Entonces, por eso esa es la relación con la Mishnah que vimos ayer. Ok, esa es la primera parte de la Mishnah. La segunda parte sigue diciendo, y cambia aparentemente de tema, pero obviamente sí tiene una relación porque lo pone en la misma Mishnah. Dice Rabbi Tzadok Omer. Rabbi Tzadok decía. Rabbi Tzadok, ¿quién era? Algunos, si hay alguien que me está siguiendo todas las noches y prestó mucha atención o tiene buena memoria, lo vimos hace un tiempo, hablamos de este Rabbi Tzadok. Cuando hablamos de la historia de Rabbi Yohanan ben Zakkai, y lo voy a recordar por el que no lo tiene presente, para que veamos de quién está hablando aquí, quién era Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok estuvo en la época de la destrucción del templo, igual que Rabbi Yohanan ben Zakkai, era hasta mayor que él, era más anciano que él, y el Talmud dice acerca de él que estuvo en el Talmud de Tratado de Gitín, página 56. Digo las referencias porque a veces alguien quiere ver, si le interesa el tema y quiere ver en las fuentes, esas son partes del Talmud. En Tratado de Gitín, página 56, cuenta la historia ampliamente que este gran Ham Rabbi Tzadok era un santo, de verdad, era un santo. Dice, 40 años antes de la destrucción del templo, él ya supo que se iba a destruir. Estamos hablando del segundo templo, todos los Jamim que hablamos en el Pirkei Avot, ese era el segundo templo. El primer templo eran profetas. Bueno, estuvo ayunando, digo, no 40 años consecutivos, pero los 40 años prácticamente todos los días ayunaba, y ayunaba y le pedía a Dios de corazón que se espere un poquito más, que todavía no mande ese decreto. Sabía que el comportamiento del pueblo era muy negativo, que ya estaba decretado, pero gracias a su ayuno y a su petición de corazón, Dios lo seguía postergando. Así fueron 40 años. 40 años estuve ayudando. Dice que casi transparente. Llegó un momento, al final de esos 40 años, ya se le veía casi la comida, cuando es una forma de decir que así es el Talmud, cuando le pasaba por la garganta, casi se veía. Y aquí es la historia que llegué a contar en esa ocasión de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que él estaba contra los rebeldes que luchaban contra los romanos, él quería hacer las paces, pero si se enteraban, lo mataban, incluso aunque era su sobrino, uno de los grandes líderes, que había contado ya la historia de la resistencia en ese entonces contra los romanos. Entonces él quería ir a hablar con el general de los romanos que estaba del otro lado de la muralla, que no la podían derribar. Bueno, voy a sintetizarla porque ya lo había contado con lujo de detalles. Es una historia que relata el Talmud. Y
obviamente que no lo iban a dejar pasar. Entonces el mismo sobrino que lo estaba apoyando le dijo que por un tiempo se haga el enfermo, que se corra la voz, porque era un gran maestro, el gran sabio y muy reconocido de su época, Yohanan Ben Zakkai, que se corra la voz que él que está muy enfermo, y después de un tiempo que ya que se declaren que murió. Antes el panteón, como hasta no hace mucho, estaba afuera de las ciudades, detrás de la muralla, pasando. Entonces, que diga a sus alumnos de confianza que lo lleven a enterrar, y así, obviamente que lo escondan en el féretro, en la caja, lo pasen del otro lado, lo dejen ahí, y él después va a ir a hablar, se podía levantar e ir a hablar con el general. Bueno, la historia, los detalles cuentan, ya lo había relatado, que lo querían picar, porque igual siempre checaban cuando sacaban a alguien, y le dijeron, ¿cómo van a decir que al gran maestro, van a decir los romanos que se enteren, que despreciaron a su gran rabino, que le picaron su cadáver, su cuerpo, bueno, etcétera, etcétera? Al final lo lograron, y efectivamente fue con el general, y ahí la historia relata que el general primero le reclamó, porque le dijo, vengo a hablar contigo, y lo llamó rey, y le dijo, si me consideras rey, primero estás faltando respeto al verdadero rey, y segundo, si es así, ¿por qué no viniste antes a hablar conmigo? Entonces le dijo que seguramente lo llamó rey porque dice, está escrito que Yerushalayim no va a caer en manos de cualquiera, tiene que ser de un rey, entonces te van a poner a ti, el César. Y efectivamente así pasó, que por un rato le dijeron que murió el César y lo nombraron a él, y le dijo, no vine antes porque no me dejaban pasar, hasta que encontré esta artimaña, ¿no? De cómo me las ingenié para poder llegar contigo. Bueno, ahí relata el Talmud que él se quedó muy impresionado de él, cómo supo. Después ahí también cuenta de que se estaba justo calzando sus zapatos, se puso uno solo y el otro ya no le entraba cuando le dieron la noticia. Le dijeron, porque te dieron esta noticia, por eso no te está calzando, se ensanchan así los huesos, y no por eso se está calzando el otro zapato. Le dijo, ¿qué puede hacer? Le dijo que pase alguien que te cae mal frente a ti, y con eso vas a poder, y así sucedió. Entonces quedó muy impresionado de este Rabbi Yohanan Ben Zakkai, y aunque era enemigo declarado del pueblo de Israel y estaba intentando destruirlos, pero a él lo consintió por su sabiduría y su visión, y le dijo, te dejo pedir 3 cosas. No me pidas que no destruya el templo, que no destruya Jerusalén, pero te dejo pedir 3 cosas. ¿Qué pidió? Una cosa, pidió que dejen y la ciudad de Yavne, que había concentración de Jamim, porque se preocupó por la continuidad de la Torah. ¿Ok? Pero las otras 2, es increíble. Tenía la oportunidad al general, que ya era el César, de pedirle 3 cosas. Podía pedir tantas cosas. Ok, la primera la entendemos perfectamente, porque no le iba a aceptar que no destruya Jerusalén. Le pidió una ciudad, eso es muy lógico. Las otras 2 peticiones, la voy a llamar así, la desperdició aparentemente, pidiendo por este Ham Rabbi Tzadok. Pidió una, que a él no lo maten, que lo protejan, y la segunda petición, que sería la tercera, que le faciliten un doctor para curar a Rabbi Tzadok, que ya estaba un esqueleto, 40 años ayunando, eso fue el final. Y nos preguntamos, dice que cuando fueron los soldados a atenderlo y lo vieron, un esqueleto humano, le dijeron a Rabbi Tzadok, le dijeron a Rabbi Yohanan Ben Zakkai, oye, perdón la expresión, dijeron, por esta cosa desperdiciaste 2 peticiones.
Dice, podías pedir al César lo que querías, dice, le caíste bien, y pediste por este esqueleto humano que no lo matemos y que lo curemos. No podías pedir cuántas, no sé, riquezas, familias, ayudar a hacer, 1000 cosas podías pedir, algo del templo recuperar. Esas fueron tus peticiones. Les dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y oigan bien, porque vamos a hablar ahorita de esta a ver su enseñanza. Le dice, si habría otro como él, jamás podrían conquistar Jerusalén. Por él, 40 años, Dios lo fue postergando y no lo permitió. Pero si habría otro de su categoría y del nivel de él, jamás se destruiría, nunca podrían. Se quedaron así. Por eso, Rabbi Yohanan ben Zakkai hace 2 peticiones al César relacionadas con él. Una que no lo mate, obviamente, y otra no era suficiente que no lo mate, que lo curen. Y le fueron dando, ahí relata que le fueron dando un jugo, que hice un líquido de la harina, de a poquito, cucharaditas, así, hasta que se fue recuperando. Para que veamos quién era este gran Rabbi Tzadok, que nada más se mencionó una vez en el Pirkei Avot, pero su nivel era algo fuera de serie. Otro relato que lo relata en el Talmud, el Tratado de Kiddushin, página 90, dice que una vez, eso fue obviamente antes de cuando ya estaba desvaneciéndose, ¿no? Parece que él era muy guapo, Rabbi Tzadok, y la llama matronita, una mujer de muy alto nivel del gobierno de los romanos, lo deseó a él, manda a sus sirvientes que se lo traigan. Estamos hablando de una época de dictadura absoluta que no era preguntar. Entonces, abiertamente le hace conocer sus intenciones y él lo que le dice, porque ya desde ese entonces ya él ayunaba, no estaba desgastado, no era todavía un esqueleto, pero ya él ayunaba en el día. Entonces le dice, la verdad estoy muy débil, ahorita no tengo fuerza, para eso necesito comer. Entonces ella, conociendo el judaísmo, la religión, le dice, sí, te puedo hacer carne, pero no es carne kosher, pues no es carne pura. Y le dice, da lo mismo, si igual voy a estar contigo, pues es lo mismo que coma carne no kosher, ya es, igual estoy pecando. Entonces obviamente que no era su intención. Entonces ella prende el fuego, prende la parrilla para ponerle a hacer carne. Cuando ya la prendió, que era su intención, él se avienta sobre la parrilla y ella se espanta. ¿Qué haces?, le grita así espantada. Le dice, la verdad, para violar una prohibición, que si cometiera un pecado tan grave, voy a tener unas consecuencias similares a aventarme a la parrilla. Ella se queda impresionada, le dice, ¿tan grave? ¿Es algo, una falta tan grave? Le dice, sí. Entonces, ahí sí lo deja, vio hasta qué grado él estaba dispuesto. Primero no podía decir nada porque sabía que lo iba a matar. Hasta qué grado estaba dispuesto a defender sus principios, que quedó impresionada y lo perdonó. Es otro relato, hay muchos más de él, pero como ayer mencioné, es que no siempre se me va a dar, pero ahorita quiero tratar de hacer más corta la clase, a ver si lo logro. Entonces me voy a limitar con estas historias de Rabbi Tzadok, que nada más yo creo que fue suficiente para ubicarlo qué nivel espiritual tenía Rabbi Tzadok. Vamos a ver qué nos dice en la misma Mishnah. Obviamente que hay una relación con lo anterior. ¿Qué dijimos hasta ahorita? Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Broca, dijo, el que estudia con la intención de enseñar, le facilitan eso. El que estudia con la intención de ayudar o de actuar, de hacer el bien, le facilitan estudiar, enseñar y hacer el bien. Okay. Ahora Rabbi Tzadok dice
en base a eso, que también se puede interpretar de dos maneras. Según una versión, que el que estudia para ganar dinero y para enseñar al principio, aunque después cambie, él dice, está advirtiendo, o incluso el que estudia normal, está advirtiendo algo muy importante. Dice, Alta Asem Atará Leidgat del Bain. Cuidado con hacer de la Torah una corona para enaltecerse. Que dice, uso la corona de la Torah, que dice, la sabiduría y demás, para ganar honores, respeto. Es utilizar una cosa sagrada para un beneficio personal. Sigue diciendo, Velo Kardom las porbaem, y no como una pala para cavar. ¿Qué significa? ¿Qué es cavar? A ver, ¿qué saco? ¿Qué beneficio saco? O una herramienta de trabajo también se puede interpretar. Dice, de ninguna de las dos, ni para beneficio como orgullo, dice, como honores personal, ni como un medio para ganar dinero tampoco. Dice, no puede ser, uno tiene que estudiar por la importancia que tiene la Torah. Ok, después vamos a ver la polémica que hay esta Mishnah, esta parte de la Mishnah. Ahora sí como dicen, se arrojó o se volcó muchísima tinta sobre esto, se habló muchísimo, se discutió mucho, es un tema muy polémico hasta hoy en día y principalmente hoy en día. Sigue diciendo, lo voy a terminar y voy a aclararlo. Bekaja ya Hillel Omer, y cita una Mishnah que ya la estudiamos. Dice, así decía el gran sabio Hillel. Hillel fue el gran maestro que todo el Talmud y todas las leyes seguimos acorde a su escuela. Dice que, por cierto, Rabbi Tzadok era alumno de Shammai, no de Hillel. Sin embargo, en la práctica, aunque él recibió todo su conocimiento de Shammai, en la práctica actuó como Hillel, que era más ligero, ¿no? La conclusión, como fue como Hillel, él siguió la práctica como Hillel. La teoría, el conocimiento lo adquirió de Shammai, pero llevó a cabo las leyes acorde a lo que dictó Hillel. Bueno, pero él dice así, cita a Hillel, algo muy fuerte que había dicho, Udishtamesh betagá halaf. Aquel que utiliza la corona, así lo llama, tagaá, la corona de la Torá, halaf, dice algo muy fuerte. Halaf, en una interpretación es que hasta dejaría el mundo, estaría perdiendo este mundo. Otra interpretación, halaf, es lahlif, de cambiar. Está cambiando sus intereses personales por la santidad de la Torah. Y es una falta muy grave que se está, ¿cómo decirlo? Impurificado, distorsionando, profanando la Torah, haciendo de esa manera, cambiando sus intereses por los intereses de la Torah. Dice, Halamata, ¿de qué aprendes? Kola nene mi diviré Torah, notel hayab min haolam. Toda aquella persona que se beneficia de la Torah, que lo usa como un beneficio personal, está como que quitando su vida de este mundo, perdiendo el valor de la vida y su misión en este mundo. Bueno, mencioné que esto es un tema de mucha polémica. El Maimónides sobre esta Mishnah toma una postura muy fuerte, muy estricta, que en la práctica, en la historia no la siguieron por lo fuerte que es. Él prohíbe de una forma terminante el dedicarse al estudio de la Torah solamente sin trabajar. Pero diciendo con cosas muy fuertes. Si le leo, dice ahí que no pierde el mundo venidero y el concepto que conocemos, ¿no? El que se dedica al estudio de la Torah y sin trabajar recibe ayuda de otros para estudiar Torah. Eso causó mucha polémica y el mismo Maimónides, cuando lo dijo, sé que grandes rabinos como que no les va a gustar lo que voy a decir,
eso, pero así aparentemente dice, no puede ser una herramienta para vivir, como dicen, de eso vives. Sin embargo, hay otros que discutieron con el Maimónides y la verdad es que hay un famoso Gran Ham también que estuvo después de Maimónides, se llamó el Tashbetz, que son las iniciales de su nombre, que él trae un análisis y yo creo que es el término más aceptado, como en todo. Dijimos, el mismo Maimónides nos enseñó al término medio, porque realmente la Torá exige que uno viva del sudor de su frente, que trabaje. Eso fue dicho desde la creación. Dios le dijo al primer hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan, y eso es lo correcto, y está en el Talmud la obligación de enseñar a un hijo un oficio, y lo dice textualmente, que el que no le enseña es como hacerlo ladrón. Ya lo mencioné en otra ocasión. Hay varias Mishnayot de Pirkei Avot que dicen esta misma idea. Dice Toraim derejeres, combinar la Torah con el trabajo, ¿okay? Y varias, ¿no? Ya estudiamos varias. Entonces el Tashbetz y otros, yo creo que ese es el camino tal vez correcto, ni un extremo ni el otro. Algunos dicen que por necesidad, para que no se pierda la Torá, entonces es mejor violar esto y recibir una ayuda con tal de poder seguir estudiando. Y realmente es lo que se dijo en las últimas generaciones, que los dirigentes grandes jamín permitieron, como una situación de emergencia, que mejore el concepto que conocemos como abrej, dice de que el que estudia todo el día y recibe de tzedakah, de caridad, que el Maimónides lo prohíbe totalmente. Entonces algunos dijeron, ante una situación que fue en una época donde había mucha pobreza, persecuciones, y vieron el miedo, la amenaza que se pierda la Torá totalmente, porque si uno no tenía para vivir, entonces no podía dedicar a estudiar, no podía combinar las dos cosas. Entonces dijeron que es mejor hacerlo así. Realmente lo que dice Tashbetz es algo intermedio. Dice, ni vivir solamente de eso, que dice que uno tiene que tener otra fuente, pero ni tampoco que en ninguna ocasión, porque si no, no habrían dirigentes espirituales, ni jueces, ni dayanim, que hicieran nadie, porque uno no podría dedicarse a ser un dirigente, como un rabino o un dayan que tiene que juzgar y tiene que dedicarse y estudiar y analizar y dedicarse con mucha entrega, no tendría tiempo para trabajar. Entonces dice, si uno está dando un servicio, beneficiando, orientando, guiando a una comunidad o un juez que está juzgando, haciendo cualquier área, ¿no?, de un juez, entonces ahí se aplica otros conceptos que dice en el Talmud, que incluso liberaban de pagar impuestos en los tiempos que pagaban impuestos en Israel, le daban muchos beneficios para que pueda llevar su labor correctamente, tener el tiempo y la dedicación, y al revés, tenía que tener un lugar y una imagen muy elevada. Por eso tenía que vivir bien, con altura, con dignidad, todo para que lo respeten. Entonces yo creo que es lo más aceptado. Ni lo que dice el Maimónides, que no tener de ninguna manera ningún beneficio, aunque igual el que está enseñando, porque el Maimónides dice ni enseñando ni nada, no recibir dinero por eso, pero el que está enseñando se le paga, eso sí, el Maimónides lo acepta, se le paga por el tiempo, no por lo que enseñó Torah. No se puede vender la Torah, no se puede recibir un beneficio porque te estoy enseñando Torah, porque eso es una mitzvah, es una obligación de enseñar Torah. No es por eso, sino es por el tiempo. Como uno dedicó el tiempo, podía hacer otra cosa, entonces se le paga por el tiempo. Y por otra parte, si uno tiene un puesto, una función, como dije, de rabino, de dayan, ahí sí es lo que dice el Tashbetz, que ahí no entra eso. Y por otra parte, aunque se permitió el estudiar todo el tiempo y recibir un apoyo por una emergencia, la conclusión igual que no es lo ideal. Lo ideal es que uno tenga el que se dedica al estudio solamente y no hace una función de aportar a los demás, que busque alguna fuente de vivir, aunque sea un rato del día, que haga algún trabajo para que de eso obtenga el sustento
y el resto del tiempo se lo dedica a estudiar. Y como dije, es un tema de mucha discusión, mucha polémica, es una Mishnah muy fuerte y muy actual porque hoy existe ese concepto, entonces hay discusiones e interpretaciones, pero seguro que lo ideal es estudiar lo que más uno puede, dedicarse a lo espiritual, pero vivir con el sudor de su frente, con el propio esfuerzo de uno. Okay, con eso concluimos. Nada más les quiero recordar, por si alguien se conectó y no se vuelve a conectar hasta el jueves, este próximo jueves voy a tener que cancelar la clase nada más por esa única ocasión, porque además que tengo otra plática, es el ayuno de 7 de Tamuz, entonces se juntan dos cosas y termina tarde el ayuno. De todos modos, no puedo las dos cosas y el ayuno, entonces por única ocasión se va a cancelar. Mañana martes y miércoles a las 8 en punto y después nos vemos hasta el otro domingo. Muchas gracias. Y recuerdo, como todas las noches, vamos a dedicar este estudio en memoria de aquellas personas que fallecieron y más en esta época que no se dice el Kaddish. Entonces voy a decir este rezo y cuando hago una pausa mencionan o piensan en el nombre de sus seres queridos. De alguien también que tiene esta semana su aniversario, voy a mencionar y toda esta lista que tengo aquí. Ashrei sheretan izoto hafez meoto shemi shemento v'yom me'me'vedom mochanechona בישיבה העליונה תחכם פשכנים על הקשים וטורים שם תהה מנת וחיסד ישיבה נפשם הטוב רוח השם תניחם בגדן פטרו מן המעדן קרותם מהשם ועל המלך ולכם מלך מלך וחוס יחמר עליהם וילווה עליהם השלום על משכבה מישלום ככתיב יבוא שלום מנוח על משכבות המלך וכוחו הם וכל בני ישראל שוכם בהם בכוחם והשיחות וכן יהי רצון ונאמר אמן וזה הלימוד לעילוי נשמתם Navsham Betu Yalino es Arami Suárez, que ese estudio sea para elevar sus almas, que Dios esté en el Gan Eden y su descendencia que vivan muchos años con salud. Amén. Gracias, nos vemos mañana a las 8.